Tardes a todos. No sé si, bueno, vamos a dar inicio a nuestra reunión de este mes del Comité de Legislación de Impuestos de AmCham. Primero, espero que todos los presentes y sus familiares se encuentren bien y con salud y a salvo de la situación que está pasando el país en este momento. El día de hoy decidimos invitar a los amigos de Popularis, que como quien dice es el plató principal de nuestra reunión del día de hoy, para que nos hablen un poquito sobre el proyecto que están desarrollando sobre el buscador de sentencias panameñas online. Es una plataforma que han estado trabajando con el fin y que tiene propósitos profesionales y propósitos didácticos, en el sentido de que va a permitir conocer un poco más las posiciones que ha tomado la Corte Suprema de Justicia en diferentes fallos. Pero bueno, no voy a introducir todavía el tema con ellos. Mi nombre es Andrés Cosma, yo soy director, o presidente, mejor dicho, del Comité de Legislación de Impuestos de la Cámara. Me acompaña en la sesión el vicepresidente, que es Ramón Arosemena. Y bueno, antes de iniciar al plato principal de la reunión del día de hoy, queríamos, pues, en principio hacer un repaso de los últimos acontecimientos que han acontecido en materia fiscal y legal. Algún resumen básicamente de... perdón, Roberto. En algunos acontecimientos que han sucedido en torno a asuntos de extensiones y plazos y demás en términos de legislación, ¿no? Para ello, vamos a iniciar con Janet, Janet Bravo, que nos acompaña de la firma Lubin, que nos va a dar más o menos un avance de los temas en materia legal, y posteriormente vemos algunos otros temas en materia fiscal, ¿no? Adelante, Janet. Muchas gracias, Andrés. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Federico, si por favor le pasas a la siguiente diapositiva. Bueno, esta semana los decretos y resoluciones más relevantes que tenemos, que están impactando todo el tema y que consideramos que todas las empresas deben estar pendientes de las mismas. Tenemos la resolución número 8189 de 29 de mayo de 2020. Esta fue expedida por el Servicio Nacional de Migración, que lo que indica es que se extiende la vigencia de los permisos de residencia, carnés de trámite y todo trámite que haya sido básicamente que estuviera en vencimiento del 13 de marzo de 2020 hasta el 7 de junio de 2020. Lo importante es que, como se da una nueva fecha de vencimiento del 7 de junio de 2020, se le da un periodo de 3 meses para la presentación de las solicitudes, renovaciones y demás, sin generar ningún tipo de multa y recargo. El Servicio Nacional de Migración va a restablecer su atención al público a partir del 8 de junio. La primera semana va a ser únicamente para abogados, y así lo indicaron en la resolución. Y a partir del 15, entonces ya es atención al público general. Por ende, se puede acompañar, por ejemplo, a los clientes, o pueden ir ya las mismas personas interesadas a revisar su trámite o a hacer gestiones tipo fotografía, registro, que requieren que la persona esté ahí. El decreto ejecutivo número 97 de 29 de mayo de 2020 por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral prorroga la suspensión temporal de los contratos de trabajo por 30 días calendario, de nuevo bajo dos escenarios. El primer escenario es que se prorroga automáticamente aquellas empresas que se les haya ordenado su cierre de conformidad con los decretos ejecutivos 507 y demás. Y el escenario 2 es que las empresas que están autorizadas a continuar la operación de sus centros de trabajo tienen que pedir la prórroga de la suspensión con al menos 5 días antes del vencimiento de la terminación que tienen o de la suspensión que tienen en efecto en ese momento. De ahí tenemos la resolución número 156 de 29 de mayo de 2020 del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, donde se establecen los trámites administrativos y levantamiento de términos a partir del 15 de junio de 2020. Sin embargo, las fechas de audiencia dentro del Ministerio se estarán dando a partir del 1 de julio de 2020.
Siguiente, por favor. La resolución 157 de 2020 de 29 de mayo de 2020, también del Ministerio de Trabajo, que esta es referente a las juntas de conciliación y decisión, que indican que van a atender al público y le van a diferencia de los juzgados de trabajo, que desde la otra semana ya se restablecen los términos, las juntas de conciliación serán desde el 15 de junio del 2020. Y de igual manera, como lo está haciendo el Ministerio, la programación de audiencias dentro de las juntas de conciliación y decisión será a partir del 1 de julio del 2020. Tenemos la resolución 158 de 29 de mayo de 2020, también del Ministerio de Trabajo. Esta le da una extensión a la vigencia de los permisos de trabajo desde el 13 de marzo de 2020 hasta el 15 de junio de 2020, fecha en la que van a reanudar atención y suspensión de trámites y permisos de todos los procesos. Sin embargo, a diferencia del Servicio Nacional de Migración, que establecieron una estructura, un anexo de cómo va a ser la atención, todavía estamos esperando un poquito más de claridad de cómo va a ser la atención al público en cuanto al Ministerio de Trabajo. Sí, más adelante también se introdujo una extensión mediante el decreto ejecutivo 298 para la presentación de las declaraciones de renta, que ya había sido extendido mediante el decreto ejecutivo 251 del 30 de mayo al 17 de julio. Y adicionalmente se extiende el plazo para la presentación del informe 930, que es el de precios de transferencia, que normalmente su vencimiento era el 30 de junio, ahora se puede presentar hasta el 31, hasta el 30, hasta el 30 de septiembre, perdón. Adicionalmente, cabe destacar que en este caso específico del decreto 298, en los casos de empresas que habían presentado su declaración de renta antes de que saliera promulgado en Gaceta el decreto 251, el cual a su vez permitía que se rebajara el impuesto estimado en 30%, pueden presentar una declaración de renta rectificativa para hacer ese cambio sin el costo que conlleva la rectificación de una declaración de renta, y tampoco les limita la posibilidad de presentar una declaración rectificativa posteriormente que cumple con los plazos que ya están indicados en el parágrafo 4 del artículo 710 del Código Fiscal, ¿no? La siguiente, Fede. También está la resolución 201-2422, porque entendemos que existen muchas empresas que están teniendo problemas para obtener paz y salvo. Y a raíz de los cambios que se introdujeron mediante tanto el decreto 251 como el del 298 que ya les mencioné, de igual manera, lastimosamente no se ha actualizado debidamente el sistema de la DGI para eliminar los recargos e intereses y en algunos casos hasta las multas para poder obtener un paz y salvo. Entendemos que la DGI está trabajando arduamente para corregir ese problema de oficio. Sin embargo, para muchas entidades este es un tema que no queda muy claro, puesto que no existe esa posibilidad de obtener un paz y salvo de forma inmediata, por lo cual se emite una resolución un poquito antes, el 27 de abril, donde se establece cuál sería el procedimiento para poder solicitar un paz y salvo refrendado y cuál sería la documentación que se debe adjuntar, entre los cuales está básicamente una nota dirigida al director de ingreso explicando las razones por las cuales la empresa no tiene el paz y salvo, adjuntar cualquier otro tipo de documentación, pero en principio las razones, bueno, son claras, que el plazo está extendido y se permite una presentación posterior a la fecha estatutaria de las declaraciones de renta, ¿no? Entonces, igual pasa con el impuesto de ITBMS, que también tiene un plazo extendido. Y bueno, la intención es dejarles aquí en la mesa que existe un procedimiento, y si ustedes necesitan un paz y salvo para cualquier tipo de trámite, ya sea presentación de cuenta gubernamental, algún trámite migratorio, específicamente de visa o cualquier otro trámite que necesita un paz y salvo, deben cumplir con este procedimiento y obtendrán un paz y salvo dentro de los próximos 5 a 10 días de la fecha de la solicitud. Adicionalmente y recientemente se emitió una resolución también
que modifica una resolución que habían emitido a finales del 2019 con la intención de aplicar en el caso de empresas que no tienen operaciones y que habían sufrido retenciones excesivas del impuesto de ITBMS o que lo tengan disponibles, se extiende o se emite esta resolución con el fin de permitir a estas empresas que ya no están operando que puedan ceder estos créditos a terceras personas. La resolución anterior permitía que el crédito cedido podía ser utilizado por la empresa que lo tenía hasta un tope del 35% del ITBMS. Sin embargo, ahora con esta resolución se puede utilizar hasta un 50% del crédito reconocido en el periodo fiscal. Por último, mencionarles pues que también se emitió una resolución que es la 201-2722, mediante la cual se extiende el plazo de la presentación de los informes de compras, los informes de venta con tarjetas de débito y crédito y el informe de no declarante el plazo hasta el 17 de julio. Y adicionalmente, creo que hay una resolución que se me estaba quedando por fuera, que está relacionada con la presentación de la planilla 03, que también se extendió su plazo hasta creo que es hasta el día 30 de junio, antes de que se nos quede por fuera. Les confirmo enseguida para tener clara la fecha. Sí, hasta el 31 de julio se extendió el plazo. Así que esa resolución es la 201-2752. Antes de pasar a la presentación, primero, realmente esta presentación, todos estos foros que hace AmCham, llegan gracias a los patrocinadores Platinum. 3M Panamá, KPMG, Ricardo Pérez, Atlas Bank, Delta, Citi, Panama Canal Railway, AES y Chevron. En la medida que vayan surgiendo las preguntas, agradecemos por favor las vayan subiendo al chat. Nosotros oportunamente las trataremos de atender en la medida que tengamos capacidad. Así es que, sin más preámbulos, entonces los dejo con Mónica y Ramón, que ellos son los representantes o los creadores de esta idea innovadora para poder tener en línea una herramienta fácil para ubicar fallos y actuaciones de la Corte Suprema de Justicia. Siento que es una plataforma novedosa que va a ayudar a muchas empresas, muchas personas a tener un poco más de dominio en las actuaciones que ha tenido las entidades estatales, las entidades que administran justicia, ¿verdad? Así que sin más, lo dejo con Mónica Crespo y Ramón Crespo para que nos presenten, nos den el first look, como le llamo yo, de cómo se ve la plataforma, ¿no? Adelante. Muchas gracias, Andrés. Ante todo, me gustaría primero agradecer al Comité de Legislación e Impuestos de AmCham por invitarnos a este webinar. Es un gusto realmente compartir con ustedes el buscador de sentencias que estamos creando y cómo lo vemos en un futuro. Ramón debe estar presentando la presentación. Creo que ya lo deben estar viendo. Y bueno, yo soy Mónica Crespo y soy cofundadora de Popularis y abogada litigante. Junto a Ramón Crespo, también cofundador, hoy, en los próximos minutos, vamos a estarle presentando sobre nuestro buscador el problema que a través de Popularis queremos resolver, primero. Segundo, la plataforma que hemos construido. Y tercero, la visión a futuro de lo que queremos lograr. Espero convencerlos de la importancia que tiene resolver este problema cuanto antes y ojalá incluso los convenza de que se involucren ayudándonos de la forma que les sea posible. En Panamá tenemos un grave problema de investigación jurídica. ¿Y qué es lo que sucede? Primero, los jueces interpretan diariamente las leyes para decidir casos y este criterio es plasmado en sus decisiones, especialmente en los autos resolutorios y en las sentencias. Por esta razón, estos dos tipos de decisiones se convierten en el recurso más importante para, primero,
que los jueces no tengan que reinventar la rueda en la interpretación de la ley para casos futuros. Segundo, para que abogados puedan asesorar de una manera sustentada y eficiente a sus clientes. Y tercero, para que estudiantes puedan aprender no solo el estado actual de la ley, sino cómo la ley es aplicada en casos concretos. En resumen, las sentencias contienen esta interpretación de la ley que permite aplicar la ley de una manera estandarizada y de manera que el derecho evolucione o la ley evolucione dependiendo de la interpretación para adaptarse a los acontecimientos de la vida moderna, que es sumamente cambiante. Pero en Panamá, ¿qué es lo que sucede con estas decisiones? Como ustedes sabrán, entiendo que la mayoría son abogados, no les es sorpresa que esta interpretación recogida en los criterios de cientos de jueces a través de los años, es decir, toda la investigación y argumentación desarrollada en alrededor de 800.000 sentencias y autos resolutorios en los últimos, digamos, 6 años, y que representan una inversión pública aproximada de $800 millones, se pierde porque esta información no está digitalizada. ¿Qué es lo que sucede? La mayoría de las decisiones judiciales son emitidas y archivadas en una biblioteca organizada por fecha, donde es imposible buscar por tema o norma citada. Esta imagen, a pesar de que no es una imagen real de nuestro órgano judicial, representa la situación en la que se encuentran esos archivos, esas sentencias. Nuestra única salvación como abogados al hacer investigación jurídica a los jueces y a los estudiantes es el buscador del órgano judicial, administrado por funcionarios que con las uñas logran publicar únicamente las sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en el 2018, solo el 1.7% de todas las sentencias y autos resolutorios emitidos por el órgano judicial fueron digitalizados. Al haber tan poca información en línea, la investigación jurídica que nosotros hacemos como abogados, que los estudiantes hacen, e incluso la investigación de los jueces cada día para sustentar sus interpretaciones de la ley, son poco eficientes y poco exhaustivas. Las consecuencias negativas obvias de esta situación es que, primero, afecta la seguridad jurídica porque los jueces están forzados a reinterpretar la ley, impidiendo desarrollar criterios estandarizados de interpretación. Segundo, impide la rendición de cuentas porque no podemos evaluar a los jueces por las decisiones que toman en el pasado, sino por otros criterios distintos. Y tercero, impide que emerjan innovaciones que faciliten los servicios legales, que aliviarían la tarea de los jueces, que aliviarían la carga de los abogados. Impide que esto exista en Panamá. ¿Y por qué es esto? Porque no existe una infraestructura para hacer soluciones más avanzadas. Veamos un ejemplo. En otros países se utiliza inteligencia artificial para asistir a los abogados en predecir la efectividad de ciertos argumentos o causas. Imagínense inteligencia artificial que asista a los jueces a resolver los casos eficientemente. O data que permita tomar decisiones sobre la administración de justicia e inversiones que el órgano judicial debe hacer. Nuestra organización sin fines de lucro Popularis existe precisamente para resolver este problema. Nosotros buscamos darle el acceso en línea a todas las decisiones judiciales, empezando por el primer Tribunal Superior del primer Distrito Judicial y la Corte Suprema de Justicia. Estamos enfocados primero en digitalizar 10 años de estas dos tribunales y de esta manera queremos dar como una probada de cómo resolvemos el problema dándole a jueces, abogados y estudiantes acceso a la interpretación de la ley en un buscador en línea, fácil de usar, intuitivo y completo. Los logros que hemos logrado hasta la fecha son los siguientes. Primero, comenzamos a finales de marzo de 2019, es decir, el año pasado, construyendo un algoritmo que es como un código que permite detectar atributos en las sentencias para automatizar el proceso de digitalización e incorporar la información en una base de datos estructurada. Ramón va a entrar un poquito más en detalle de esto, pero es básicamente extraer esa información que como abogados nos importa de la sentencia. Por ejemplo, el ponente, las fechas, los artículos citados, entre otros. En junio comenzamos a digitalizar, en junio del año pasado comenzamos el proceso de digitalización y actualmente hemos logrado un ritmo de 500 sentencias digitalizadas por semana con un equipo solamente de 4 personas trabajando a medio tiempo y voluntarios de la USMA. Y hoy les vamos a estar presentando nuestro buscador beta, con filtros de búsqueda y una base de datos estructurada y flexible
ajustada a las necesidades de los abogados, jueces y estudiantes. Pero esto tiene muchas mejoras que vienen, como por ejemplo, incluiríamos filtros por artículo y por ley. Aclaro que la versión beta implica que es como la primera versión completa de nuestro buscador y constituye una versión, digamos, preliminar de la misma. ¿Qué pudieran encontrar en nuestra base de datos? Alrededor de más de 6.000 decisiones del primer Tribunal Superior y la Corte Suprema de Justicia. Esto equivale a 2 años del primer Tribunal Superior y 5 años de la Corte Suprema. Aquí voy a hacer una pausa para enfatizar de que esto es información que nunca había sido digitalizada. Es decir, por primera vez estamos poniendo al alcance de vuelta jueces, abogados y estudiantes información judicial en línea. Y hemos elegido comenzar en el año 2014 del primer Tribunal Superior y el año 2019 de la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de ligar las sentencias que han pasado por el primer Tribunal Superior y posteriormente han subido a la Corte Suprema de Justicia para por primera vez trazar esa historia y pintar como la historia de un caso en distintas instancias judiciales. Aquí voy a enfatizar también las alianzas que nos han permitido continuar este proceso en este año que llevamos operando. Primero, la Universidad Santa María la Antigua, con quien tenemos un convenio de cooperación para obtener voluntarios, los desarrolladores de nuestra página web, 8CodeDev, la Embajada Británica, que ha sido un fiel aliado, y también el proyecto Abriendo Datos de Panamá. Ahora le voy a pasar la palabra a Ramón para que nos dé una demostración en vivo de la plataforma. Gracias, Mónica. Bueno, antes de entrar en la plataforma, voy a explicarles un poquito cómo funciona Popularis y cuál es el concepto de lo que estamos haciendo. En general es muy sencillo. Todo lo que hacemos cae dentro de 3 pasos. Número 1, obtenemos las sentencias físicas o en PDF desde su fuente. Número 2, corremos un algoritmo que extrae la información relevante de las sentencias, como por ejemplo el juez, las partes y los artículos de la ley citados. Y número 3, se compila la información en una base de datos y aquí es donde el usuario accede a la información a través de la plataforma. Voy a hacer una pequeña pausa para recalcar que el factor diferenciador entre nuestra plataforma y otros buscadores que ustedes pueden conocer es precisamente este paso medio en el cual nosotros procesamos las sentencias para detectar sus características más relevantes. Aquí es donde nosotros ponemos la tecnología a trabajar y a hacer la tarea por nosotros. En Popularis nos gusta decir que este es como nuestro ingrediente secreto. Voy a activar. Ok, entonces la plataforma, este es un pequeño video del cómo se ve la primera página de la plataforma. Se utiliza el correo cuando se le da acceso y cada usuario escoge una contraseña y entonces es bastante intuitivo. Ahora vamos a la plataforma en sí. Bueno, vamos a quitar esto para empezar de cero. Ok, esta es la plataforma. El diseño de la plataforma debe ser bastante sencillo, familiar e intuitivo. Tiene 2 elementos principales. Uno, la barra de búsqueda principal, que es esta. Y número 2, la opción de agregar filtros. Por el momento tenemos desarrollado los filtros por juez, tipo de proceso, tribunal, la sala, el demandante y el demandado. Entonces nosotros para demostrarles, bueno, y se pueden quitar y poner varios filtros dependiendo de lo que necesite el usuario buscar. Entonces nosotros para demostrar la funcionalidad de la plataforma hemos preparado algunos casos de uso en donde nos vamos a poner en los zapatos de 3 de nuestros usuarios principales para entender cómo utilizarían la plataforma y dónde está el valor agregado de Popularis. Primero vamos a hablar sobre un estudiante que tiene que hacer una investigación sobre los requisitos para admitir un amparo de garantías constitucionales. Entonces, para entender a este estudiante, para él es clave que la información sea seccionada de acuerdo al tema de su investigación. ¿Cómo él utilizaría la herramienta?
él pondría algo como tipo de proceso, pongamos amparo de garantías, amparo de garantías. Pongamos que le está buscando del primer tribunal superior. Aquí colocaría primer tribunal. Bueno, y ya el resto se entiende que sería el primer tribunal superior. Y pongamos el ejemplo de que este estudiante en el pasado ha visto sentencias de Eva Cal y le gusta cómo ella explica la ley y prefiere sentencias específicamente de ella. Entonces él colocaría aquí Eva, buscaría las sentencias y esto es lo que le aparecería. Lo que ven aquí es las sentencias que están de acuerdo al criterio que dijo el estudiante. Y cada sentencia, esto es lo que vería por sentencia, el nombre del tribunal es lo primero que se ve, la entrada es lo segundo que se ve y después las partes. Lo que ven abajo, estos dos párrafos que ven abajo, es si tú utilizas la barra principal de búsqueda, lo que te va a poner aquí es un extracto de la sentencia en donde el texto que buscaste acá arriba aparece en la sentencia. En este caso, al estudiante no le interesa un texto en específico, sino que le interesa todos los amparos de garantías constitucionales del primer tribunal superior y de la jueza Eva. Entonces lo que sale aquí son las primeras dos sentencias, son los primeros dos párrafos de la sentencia. Y para ver una sentencia cómo se vería, se puede abrir. ¿Cómo están ustedes? Hay un micrófono que no está en mute. No sé si... Ok, así es como se vería la sentencia. Tenemos diferentes tipos de párrafos para que sea un poquito más amigable a la vista y a las personas que quieran estar leyendo la sentencia. Entonces, para hacer un pequeño recap de este ejemplo, nuestra plataforma nos permite seccionar las sentencias a través del filtro tipo de proceso, de manera que vea solo las sentencias que han sido clasificadas dentro de un tipo de proceso en específico. Y voy a hacer un paréntesis antes de pasar al siguiente caso de uso para recalcar algo que mencionó Mónica. Estamos viendo una sentencia del primer tribunal superior. Estas sentencias por primera vez existen en una plataforma digital buscable. Entonces eso pensamos que también es un valor que estamos agregando dentro de Popularis. Entonces ahora vamos a cambiar un poquito el caso de uso. Vamos a ponernos en los zapatos de un abogado. Al abogado lo que le interesa es ser eficiente y tener la menor cantidad de fricción para llegar a la información que busca. Entonces, dentro de sus funciones diarias, el abogado puede estar buscando información de diferentes fuentes. Hoy en día, ¿qué haría? Utiliza diferentes métodos para obtener esta información, ya sea enviando un pasante a buscarlo en el tribunal, ya sea diferentes páginas online. La idea de Popularis es que sea una fuente de datos centralizada, con una interfaz familiar en donde tú puedes encontrar información de diferentes fuentes. Pongámonos, siguiendo el ejemplo del abogado, pongamos que él quiere específicamente buscar el tema error de derecho en la apreciación de la prueba. Ok, y a él le interesa información solamente de la Corte Suprema. Entonces, Corte Suprema, y bueno, si se entiende justicia. Y pongamos que este abogado en específico, no sé si porque tenga su caso con el juez Oiden Ortega o le parece la información de ese magistrado, le parece que es la mejor y él puede buscar específicamente de ese magistrado, busca las sentencias y le aparece todo lo relacionado a su búsqueda, ¿no? Entonces, bueno, aquí como verán, hay bastantes sentencias que dan con esa búsqueda en específico. Y solamente para seguir el ejemplo, vamos a ver esta sentencia, lo que nos aparece en el extracto. Acá arriba aparece en concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba. Como verán, no es exactamente lo que buscaste en la barra de búsqueda. Sin embargo, nosotros utilizamos un algoritmo que interpreta la búsqueda de manera que sea un poquito más flexible y si te equivocas con algo, sepa interpretar el texto de la sentencia y te aparezca lo más relevante. Entonces, bueno, pongamos que este abogado encontró lo que estaba buscando. Sin embargo, él tiene otro caso.
él tiene otro caso en otro tribunal y que normalmente tendría que ir a otra plataforma o de alguna otra manera encontrar esa información. Para seguir el ejemplo, pongamos que está buscando información específicamente del Tribunal Administrativo Tributario. Tribunal Administrativo Tributario. Él podría buscar específicamente sentencias de este tribunal. Y bueno, la idea es que encuentre sentencias del Tribunal Administrativo Tributario en la misma interfase y no tenga que estar buscando en diferentes lugares, haciendo su tarea un poquito más eficiente. Voy a hacer un pequeño paréntesis antes de seguir al tercer caso de uso para recalcar que el Tribunal Administrativo Tributario no lo hemos integrado a nuestra base de datos. Sin embargo, el martes nosotros conversamos con el Comité de Legislación e Impuestos de AmCham y nos hizo una consulta sobre este tribunal en específico y decidimos incluir algunas sentencias para demostrar que en Popularis estamos buscando incorporar a la base de datos las sentencias que los usuarios consideren relevantes. Entonces, si nosotros vemos que hay mucho interés en incluir sentencias del Tribunal Administrativo Tributario, nosotros tenemos ya la infraestructura para rápidamente incluirlo. Esta conversación se dio el martes y bueno, prácticamente un par de horas después ya teníamos algunas sentencias de este tribunal en nuestra plataforma. Entonces es un poquito la idea, entender a dónde está el valor agregado para nosotros ir hacia allá. El tercer caso de uso que les tenemos para demostrar la funcionalidad de la plataforma es un juez. Un juez, si nos ponemos en sus zapatos, puede estar buscando sentencias que recopilen jurisprudencia sobre un tema en particular. Por ejemplo, puede estar buscando cuándo un habeas corpus preventivo es admisible. Entonces, él podría buscar en la barra principal habeas corpus preventivo. Pongamos que este juez está buscando específicamente de la Corte Suprema. Corte Suprema. Y poniéndonos un poquito en los zapatos de un juez, él tal vez se acuerde de algún caso en específico o alguna sentencia en específica que emitió algún juez. Entonces él podría buscar por ese juez. En este caso pongamos Ayu Prado. Bueno, nada más hay que poner Ayu y ya se reconoce el resto. Que emitió este juez en algún momento y que le pareció que recopilaba la jurisprudencia de una manera bastante completa. Y pongamos que también se acuerda que fue en el pleno. Él buscaría la sentencia utilizando estos filtros. ¿Y qué nos aparece? Nos parecen una cantidad bastante reducida de sentencias que cumplen con todos los criterios. Entonces, ¿qué es lo que logró el juez? El juez logró seccionar una base de datos muy grande a través de los filtros para llegar exactamente a la sentencia que estaba buscando. Entonces, para seguir un poquito el ejemplo, pongamos que él encontró esta sentencia, no sé si será porque se acordó un poquito de las partes, pero bueno, aquí está la sentencia que le está buscando, baja rápido y ve, oye, mira, acá abajo se cita jurisprudencia y esta es específicamente la sentencia que a mí me interesa. Entonces, para resumir un poquito, el juez utilizó varios filtros, incluyendo el tribunal, juez y sala, y la barra principal para permitir sacar de la búsqueda sentencias que no son de interés, que no son de su interés, y hacer una búsqueda mucho más específica y orientada, de manera que encontró la sentencia específica que está buscando de una manera bastante rápida. Entonces, bueno, esos son los 3 casos de uso que teníamos preparados. Voy a recalcar que es una plataforma beta, lo que significa que vamos a estar haciendo modificaciones una vez recibamos feedback de los usuarios. Un ejemplo de este feedback y una de las cosas que vamos a estar cambiando es que próximamente va a haber un cambio en cómo se ve el título de las sentencias y vamos a estar incluyendo más información. Vamos a estar incluyendo, entre las cosas que vamos a estar incluyendo está el juez, el registro judicial y vamos a incluir un texto que se puede copiar y pegar si se quiere citar esa sentencia en específico. Entonces, así es como se ve la plataforma. Así es como se ve la plataforma, pero detrás de la plataforma hay una base de datos mucho más poderosa y robusta, que es nuevamente nuestro ingrediente secreto,
y es lo que nos va a permitir escalar los servicios que proveemos. Nosotros a cada sentencia le extraemos más de 100 atributos que la clasifican, además de lo que vimos con los filtros de la plataforma que ya tenemos implementados. También tenemos en nuestra base de datos todos los artículos de la ley y códigos citados en las sentencias, el registro judicial, la fecha, la materia, y estamos en una etapa final de tener los resultados de todas las sentencias que resuelvan recursos de casación. Esta clasificación por atributos nos permite proveer servicios de análisis de data más avanzados. Al momento tenemos estadísticas relacionadas a las sentencias, como por ejemplo, y ya lo mencioné antes, pero estamos en una etapa final de tener los resultados de casación y se podía proveer estadísticas sobre estos resultados, ya sea por juez o por el tribunal que viene la sentencia o alguna otra cosa que se le ocurra a nuestros usuarios. Leyes, artículos y doctrinas más citados por juez y más citados por un tribunal en específico. Y otro ejemplo sería cuántas decisiones son emitidas por un juez en particular. Al final del año tendremos una vinculación entre sentencias de distintas instancias relacionadas a un mismo caso. De manera que si tú estás viendo una sentencia, específicamente el primer tribunal superior, tú puedas saber si esa sentencia subió a la Corte Suprema de Justicia, y solamente para seguir el ejemplo puedas buscar rápidamente si fue casada o si no fue casada. Y a futuro estamos buscando, esta base de datos constituye el fundamento para poder hacer algoritmos más complejos que podrían tener usos como predecir efectividad de argumentos ante un juez en particular. Nuestros objetivos del año 2020 son, primero, digitalizar 7 años del primer Tribunal Superior y 7 años de la Corte Suprema de Justicia. Y vale la pena recalcar que, a pesar de la pandemia, estamos cerca de cumplir estos objetivos con respecto a la Corte Suprema de Justicia, y estamos esperando que se reanuden los tribunales para poder seguir la labor con el primer Tribunal Superior. Número 2, queremos mejorar la plataforma utilizando la retroalimentación de los usuarios beta. Y bueno, el tercer objetivo es implementar la vinculación entre las sentencias. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Bueno, con nuestro equipo multidisciplinario. Con nuestro equipo multidisciplinario que está compuesto por las siguientes personas. Primero, mi persona, que soy una abogada litigante, como les comentaba. Por Ramón, quien estaba exponiendo. Él tiene una especialización de la Universidad de Berkeley en análisis de datos, inteligencia artificial y machine learning. Gloria Correa, que es la encargada de operaciones y del voluntariado. Ella es estudiante en la USMA. Y además nuestras investigadoras Mariel Padilla, Michelle Mock y Dendreadi Ríos, que son estudiantes de Derecho y se encargan además del contenido legal, de coordinar la estandarización y verificación de las sentencias que son publicadas. Lo mejor de esta plataforma es que esto ya ha funcionado en otros países. Uno se sorprendería, pero en Estados Unidos actualmente hay sentencias que nacen físicas, que no nacen digitales. Y esas decisiones que nacen físicas no son digitalizadas por el Estado, sino por diferentes esfuerzos, como por ejemplo el Library Innovation Lab de la Universidad de Harvard, que a través del programa Case Law ha digitalizado las sentencias y permite que plataformas utilicen su base de datos para generar soluciones para los abogados. Es decir, ellos alimentan buscadores y sistemas de predicción de resultados judiciales. Gracias a ellos, Westlaw, Lex Machina y una gran cantidad de soluciones modernas han podido surgir para facilitar la labor del abogado. Sin este primer paso de digitalización, sin este primer paso que permite crear la infraestructura o las bases, el sector panameño y el sector legal panameño no tendrá acceso a soluciones mucho más sofisticadas que aliviarían el trabajo de los abogados cada día. A través del esfuerzo de Popularis, estamos construyendo esas bases para permitir que la profesión del abogado se mueva al siglo XXI.
Si comparten esta visión que nosotros tenemos de hacer la justicia más eficiente y más transparente, los invito a apoyarnos y en este momento estamos buscando primero usuarios beta que empiecen a usar el buscador y que nos den ese feedback o esa retroalimentación de qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, qué es lo que preferirían, qué contenido consideran más importante, a dónde debemos movernos para hacer los esfuerzos de digitalización. Y finalmente, apoyo y asesoría para lograr acceder a sentencias eficientemente. Les repito, nosotros somos Popularis, un buscador de sentencias panameñas. Nuestro objetivo es mejorar la investigación jurídica y, por ende, la justicia en Panamá. Si están interesados en usar nuestra plataforma de manera gratuita, pueden entrar a infopopularis.app y hacer clic en solicitar acceso. Como de vuelta, somos una plataforma aún beta, estamos dando un acceso limitado a ciertos usuarios, pero por favor llenen la aplicación y vamos procesando sus solicitudes para ver si les damos acceso. Espero que compartan esta solución y compartan nuestra necesidad de resolver este problema que tenemos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Mónica y Ramón por esta presentación. Les reitero, todo esto viene gracias o nos llega gracias a nuestros socios Platinum que permiten que todas estas reuniones se puedan llevar a cabo. Son 3M, KPMG, Ricardo Pérez, Atlas Bank, Grupo Delta, Aerolíneas Delta, Citi, Panama Canal Railway Company, AES y Chevron. Algunas de las preguntas, bueno, yo voy a arrancar con unas dudas que tengo. Sería bueno que ustedes de repente aprovechen este espacio para que nos expliquen un poquito, de una vez que esta plataforma ya está en vivo, cómo va a ser el tema de poder tener acceso, si esto va a tener algún uso gratuito, si va a tener algún tipo o sea, cómo actualmente se está fondeando el proceso del levantamiento y demás, ¿no? ¿Cuál es la proyección que tienen ustedes como empresa de hacia dónde va esto, ¿no? Si esto va a tener algún fee mensual o va a tener un one-time fee, no sé. A ver si de repente nos explicas un poquito esto, ¿no? Bueno, primero que nada, nosotros creemos que nosotros somos una organización sin fines de lucro y creemos que este trabajo de digitalización debe más bien ser como un esfuerzo entre la comunidad legal panameña y por eso somos ONG, porque queremos unir distintas fuerzas, tanto del órgano judicial como de la empresa privada, para lograr este trabajo que realmente es bastante difícil porque es transformar todo un texto físico a digital, y no solamente texto digital, sino que además que tenga estas cualidades que permita hacer la investigación más eficiente. Entonces, para responder la pregunta, nosotros actualmente de ahora a agosto estamos dando un acceso completamente gratuito a la plataforma, pero como entenderán, el proceso de digitalización no es de vuelta solamente agarrar algo que ya está online y hacerlo, sino ir físicamente a un tribunal, agarrar las páginas, escanearlas y luego convertirlas a texto, y este trabajo sí es bastante pesado. Entonces, sí planeamos hacer un fee mensual y posibilidades de pago anual para financiar el proyecto, porque de vuelta sí es un proceso algo costoso, porque también un pequeño, aquí voy a hacer como un pequeño paréntesis, no sé si han visto las sentencias cuando las archivan los tribunales, que tienen los sellos de la Secretaría, de la Secretaría, y esos sellos van encima del texto. Entonces, un simple OCR, que es lo que usualmente se utiliza para convertir de imagen a texto de una manera rápida, no funciona, sino que debe ser un análisis más manual de la sentencia para que no hayan errores. Entonces, eso es lo que tenemos planeados con respecto a eso. Y cuéntame algo, ¿el sistema va a permitir que yo descargue la sentencia o simplemente es para mera consulta? En este momento en la plataforma no se permite que se baje el texto, sin embargo, si nosotros, si parte de lo que el usuario nos dice que es algo lo que requiere, oye, yo quiero bajar esta sentencia, entonces estaríamos evaluando esa posibilidad. Hasta la fecha no hemos visto
es la primera vez que nos hacen esa consulta y bueno, si es algo que el usuario quiere, es algo que se estaría desarrollando. Ok, aquí nos hace una pregunta Yuri Moreno. Bueno, básicamente ella lo que quiere es verificar qué diferencia tiene el buscador del órgano judicial con esta plataforma. Lo que entiendo es que básicamente lo que se mantiene en la plataforma del órgano judicial es únicamente el 1.7% del total de todas las sentencias, ¿no? O sea que esto va a ser una base de datos que va a tener mucho más información disponible de muchos más fallos que realmente no se publican. No sé, Mónica, si eso es más o menos la respuesta. De todas maneras, ustedes son los que conocen esto, ¿no? Sí, así mismo es. Primero tenemos distintos componentes que nos diferencian del buscador que ya conocemos del órgano judicial. Primero, en el buscador del órgano judicial no siempre estamos muy seguros qué sentencias o qué sentencias no están. Nosotros queremos darle esa certeza a nuestros usuarios de qué información está y qué información no está. Segundo, tenemos información que nunca ha estado digitalizada, es decir, que no está en el buscador del órgano judicial, específicamente las decisiones del primer tribunal superior. Y de vuelta, estamos buscando incorporar esas decisiones de distintos tribunales que nuestros usuarios vean como que tienen valor. Así que tenemos esa posibilidad de ser ese centro, como buscador centralizado, donde un abogado, juez, estudiante pueda encontrar no solamente decisiones de la Corte Suprema, sino decisiones de distintos tribunales. Esa es otra diferencia. Y la tercera, que creo que es lo que Ramón llamaba como nuestro ingrediente secreto, es que nuestro buscador no es texto que simplemente se está buscando coincidencias, sino que es algo un poco más complejo que eso. Y esto es lo que nos permite hacer los filtros. Nosotros tenemos la información clasificada por la sentencia, uno la puede buscar se va a poder por fechas, rangos de fechas, por el juez, por el tipo de proceso. Es decir, no necesariamente por el contenido del texto, sino por esas características que a nosotros como abogados nos pueden interesar. Y ese es como nuestro factor diferenciador. Sí. Ramón, Mónica, aquí me pregunta José Galíndez, básicamente sobre las consultas de la DGI. Como ustedes saben, a partir de la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Tributario, a partir de esa fecha, las consultas que absuelva el director de ingresos van a tener, van a ser, se me fue la palabra, van a ser básicamente ley en sentido estricto, ¿no? Es decir, van a poder ser, más allá de ser la interpretación de una norma por parte del director de ingresos, van a ser vinculantes. Gracias, José. Entonces, en principio, querían saber si estas consultas, a partir de la entrada en vigencia de ese código, también sería como algo que ustedes pudieran incluir dentro del buscador, ¿no? Porque de cierta forma u otra, las decisiones o las consultas que absuelve el director de ingresos van a tener cierto peso en la toma o en la legislación, ¿no? Precisamente ese tipo de feedback o interés es el que nosotros buscamos, que nos digan si están interesados en algo en particular. Por ahora no habíamos contemplado esa posibilidad, pero de vuelta, si los usuarios, ustedes nos comentan que ven valor en incluir eso en la plataforma, nosotros estamos evaluando si hacemos ese esfuerzo para incorporarlos. Es decir, ya tenemos toda una estructura montada para incorporar estas decisiones en la base de datos, entonces es solo cuestión de que nos llegue el input de qué información es la relevante para incorporarlas. Así que vamos a tomar nota de esta consulta y para evaluar si la consideramos como dentro de los próximos esfuerzos de digitalización. Yo voy a complementar ahí un poquito y vale la pena recalcar que nosotros, parte de lo que hemos desarrollado ahora es como una maquinaria para digitalizar y extraer la información, y eso aplica independientemente de la sentencia. Entonces, si hay interés, nosotros tenemos la infraestructura para incorporar esas sentencias que sean de interés a nuestra base de datos de una manera bastante eficiente y de una manera que el costo es bastante reducido. Así que muchas gracias por esa pregunta y definitivamente es algo que vamos a apuntar y vamos a estar preguntando a ver si hay interés en que incluyamos eso. Perfecto,
Listo, entonces, bueno, sin más, bueno, agradecerles a ustedes por el tiempo de compartirnos este proyecto. Yo la verdad que pienso que es un proyecto que va a ser de mucho provecho para la profesión, no solamente a nivel legal, sino a todas las áreas que esto conlleva, desde el punto de vista de docencia, desde el punto de vista de la misma práctica de la profesión como tal. Así que ojalá podamos, me gustaría mucho de repente compartir este ofrecimiento de la plataforma en beta para poder, tú sabes, navegarla, conocerla un poco más y de repente poder aportar como profesionales al desarrollo de esta plataforma que definitivamente logre lo que ustedes están buscando, ¿no? De nuevo, bueno, muchas gracias a todos por participar de la reunión. Nosotros, asumo yo, Federico, la vamos a estar colgando en nuestras redes o en la página de la AmCham, en caso tal de que aquellas personas que confirmaron y no pudieron participar puedan posteriormente tener acceso a ella y poderla revisar, ¿no? Así que sin más, bueno, no sé si Federico, ¿algún tema adicional? No. No, eso sería todo. Agradecer a todos los que han participado y que estén atentos a nuestras redes sociales, que siempre estamos comunicando próximos eventos y reuniones que vamos a desarrollar. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buena tarde y buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias.